temas deberían tocarse obligatoriamente en la consulta popular para, digamos, poder librar el camino para que el presidente tenga un poco más de manejo sobre las riendas del país? Y hoy tenemos una gran entrevistada. La semana pasada nos fuimos más al tema futbolístico, que estaban las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Ya estábamos clasificados, hemos clasificado, es un momento de celebración, pero ahora volvemos a lo nuestro, que es el tema político y cómo está pues desestabilizado el tema entre el ejecutivo y legislativo en el país, cómo el presidente Lasso la semana pasada, a finales de la semana pasada, pues creó este sismo entre la asamblea y su persona. Así que pues lo vamos a comentar eso y muchas cosas más en el ámbito internacional con una gran entrevistada que es Carolina Jaramillo, que es consultora política, comunicadora organizacional y relacionista pública, investigadora social, máster en ciencias sociales y máster en comunicación y marketing político. Carolina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Fuego. Muy buenos días, Ricardo. Gracias a Radio Fuego y a toda la audiencia que esta mañana nos escucha. Carolina, bueno, preguntarte, no te voy a hacer preguntas específicas después, pero primero te quiero dejar pues un amplio margen para que tú des tu opinión. Se notó que el presidente Lasso pues hizo viral este video de él reclamando en contra de la Asamblea por la poca aprobación de leyes que él quería llevar a cabo. Se habló en su momento del tema de la muerte cruzada, parece que ya no es viable ni para uno ni para otro. Entonces estamos en este tema trabado, estamos en este sismo. ¿Tú cómo lo calificarías y cómo se sale de este hoyo, digamos, neutral, en el que no avanzamos ni retrocedemos, sino que simplemente no nos movemos? Bueno, Ricardo, tú has descrito un elemento de los varios elementos que han contextualizado el momento de crisis política que atraviesa el país. Pero yo quisiera, antes de entrar a analizar el momento puntual, sí quisiera hacer un ejercicio de memoria, porque me parece que este Ecuador republicano ha vivido en su vida política de crisis en crisis, y eso no lo podemos ignorar. Esto no es nuevo para nosotros. Y no lo digo solo como consultora, lo digo como ciudadana. Si tú miras atrás un par de años, estamos hablando también de la crisis, de la poca gobernabilidad, del poco margen de acción que tenía en su momento el expresidente Moreno. Si nos remontamos un poquito más atrás, también hablábamos de crisis, aun cuando las condiciones políticas eran distintas. Eso no quiere decir que esta crisis no tenga unas características particulares propias de la correlación de fuerzas que tiene en este momento el Estado, ¿no? Tienes un ejecutivo con una asamblea absolutamente escindida, donde además ahora se ha reconformado una nueva fuerza que se declara opositora abiertamente al gobierno. Entonces, más que decir cómo salir de esta crisis, hay que volver un poco a los conceptos, digo yo. Las crisis en la práctica no se solucionan, las crisis se gestionan. Y peor en un país como el nuestro, vaya, que vivimos de crisis en crisis. Las crisis se gestionan y se gestionan desde varios ámbitos. Lo político, lo comunicacional, el Estado, aquello que llega a ser conocimiento del ciudadano. ¿Por qué? Porque básicamente hay varias discusiones en paralelo. En espacios como este tenemos la gran oportunidad de hacer un análisis más de tinte político, ¿no? Observar un poco de cerca cuál ha sido el desempeño del Ejecutivo, la Asamblea y la contienda constante que se da en estos poderes. Pero tienes una serie de conversaciones paralelas que son aún más ciudadanas. Me pregunto yo, seamos más específicos. Tú eres consultora política. Tú me dices que se gestionan las crisis. ¿Cómo la puede gestionar el presidente Guillermo Lasso, que quiere promover un cambio, pero su asamblea no se lo permite? ¿Cómo le recomendarías tú que la gestione? Mira, al presidente yo creo que hay que hacerle varias recomendaciones, por supuesto, siempre desde el ámbito de la consultoría política. ¿Qué diría yo? Primero, hay que tomar decisiones, y esas decisiones tienen que tener varias instancias. El anuncio, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. No se pueden quedar en el anuncio. Usted está decidido a hacer una consulta popular, ok, tal como el médico, una vez que nos ha dado el diagnóstico, denos la prescripción y haga seguimiento de este estado que está adoleciendo de varios problemas. El presidente y sus voceros ya han descartado aparentemente la muerte cruzada. Digo aparentemente porque mientras ellos nos han dicho que por ahora no es el momento, también se da esta dispersión de vocerías. Segunda recomendación, la unificación del discurso y de la vocería. Es cierto, el presidente no puede ser el único vocero del gobierno, pero tiene que haber un discurso político unificado, alineado, no puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque eso genera incertidumbre.
Entonces, en qué discurso usted ha encontrado contradicción, digamos, de la misma línea gubernamental? mire, por ejemplo, el presidente no ha tomado o no había tomado una decisión aún sin muerte cruzada o consulta popular. Sin embargo, algunos de sus ministros ya se pronunciaban descartando una de las dos opciones. El último hecho que ocurrió con la renuncia de la ministra Vela puso en evidencia estas contradicciones. La ministra de Gobierno durante todo este tiempo había estado empujando una decisión sobre la muerte cruzada. Y probablemente esta declaración en la renuncia de la ministra ponía en evidencia cuál era la incertidumbre y la duda que tenía el gobierno. Esto hacía que haya una serie de dispersión, ¿no? Un discurso no único, que le hace mucho daño al país, porque fuera de que no se ha tomado una decisión, no se ha hecho un anuncio único, no se toman decisiones y finalmente no se ejecutan esas decisiones. Ok, vamos por la consulta popular. Si esa es la decisión del gobierno, hay que ir construyendo las condiciones políticas y comunicacionales, condiciones políticas en torno a la gobernabilidad y a la posibilidad cierta de que este mecanismo democrático se ejecute. Y en cuanto a comunicación, han de ir construyendo el discurso sobre la necesidad de esa consulta para que los ciudadanos estemos debidamente informados y eventualmente, si este es el deseo del gobierno, yo supongo, apoyemos esta decisión. Entonces, ¿cómo gestionar esta crisis? Siendo efectivos comunicacional y políticamente. Sí. Carolina, quisiera preguntarte, para terminar y ya cerrar el tema de la consulta popular, yo creo que se nos ha informado bastante del tema de la consulta y lo que podría conllevar, pero justamente lo que tú dices, ese aspecto comunicacional ha fallado porque yo no creo que todos los ecuatorianos están enterados de qué significaría y la importancia que tiene esta consulta popular. Aparte de lo que tú ya sabes que se va a llevar a cabo, y si lo puedes analizar mejor, ¿qué otros temas deberían tocarse obligatoriamente en la consulta popular para, digamos, eh, poder librar el camino para que el presidente tenga un poco más de manejo sobre las riendas del país? Vaya pregunta la que me planteas, Ricardo. Siempre imagínate tratar de pensar qué es lo prioritario y lo indispensable para el país vía consulta popular. Creo que la consulta popular es un mecanismo que puede obedecer a condiciones de inmediatez, ¿no? Aquello que hay que destrabar. Pensaría yo en términos de gobierno, siendo sus ofertas y sus ejes de acción principales del tema económico, por ejemplo, creo que es indispensable si el gobierno toma la opción de la consulta que se vaya por ahí, digamos, la pregunta si el Ecuador apoya o no los cambios en términos económicos. Tema de inversiones y tema laboral, por ejemplo. A mí me parece personalmente realmente complicado que el tema laboral pase vía Asamblea Nacional, incluso si el gobierno llegara a tener diálogos con diferentes bancadas, hay una evidente división o visión contraria sobre el tema laboral entre el gobierno y las fuerzas que en este momento dominan la Asamblea. Entonces me parecería indispensable que eso vaya vía consulta. Así también he escuchado de parte de algunos de voceros del gobierno y un poco elucubrando en torno a este tema que no ha sido del todo claro, un tema sobre la reforma política. Yo creo que el gobierno realmente tendría que mirar de cerca cuál es la reforma que le quiere proponer al Ecuador, porque con más o menos de elementos de diagnóstico, la gente sí tiene la sensación cierta de que en nuestro sistema político hay fallas. Tenemos más de 200 y pico de partidos políticos y tienes aún partidos a nivel nacional, regional, provincial, cantonal. Entonces, algo está fallando ahí. Yo pensaría que entre el tema económico, laboral, debería centrarse la consulta si el gobierno persigue concluir con sus propuestas de campaña, pero también el tema de reforma política. Sí, claro, ¿cada cuánto se puede hacer una consulta popular? Porque yo creo, yo tengo esta percepción, yo llevo siguiendo la política 8 años con conciencia y estudiando historia me he ido más atrás, que realmente pues los gobiernos populistas generalmente en esta región, aprovechando que estamos en una región tercermundista como es Latinoamérica, siempre optan por casi como un modus operandi, casi como un plan maquiavélico, como son los planes del socialismo del siglo XXI, cambiar constituciones, hacer consultas populares, y realmente, pues de cierta manera, centralizar el poder y complicarlo para los que se podrían decir que son outsiders. ¿Por qué me refiero a outsiders? Guillermo Lasso es un presidente que en su tercera elección llegó a la presidencia. Yo tengo el presentimiento que si es que esta estrategia de no dejarlo avanzar
dejarlo en un mismo sitio, saturarle sus planes, se sigue llevando a cabo. Yo tengo el presentimiento que en 4 años podría, por ejemplo, volver un delfín del prófugo expresidente Rafael Correa. No me parece una locura, siguen siendo una gran potencia, una gran fuerza en el país. Y más aún sabiendo que como la gente no discierne que todas estas trabas se dan por una asamblea plagada de correístas, más no por una incompetencia de su presidente actual, pues me parece que el juego está viciado hacia un lado, está parcializado, entonces es difícil jugarlo. ¿Cómo se juega con la institucionalidad de los países hoy en día? Es increíble, se cambian las cosas como se quieran y la gente al no estar tan informada, pues, digamos, pierde la percepción de lo que está pasando y llegamos que 14 años después estamos en esta que tenemos un presidente de derecha que no puede hacer ni una reforma económica, Carolina. Bueno, mira, Ricardo, hay varias cosas. Las consultas populares no tienen una temporalidad, que quisiera eso primero contestando la pregunta que me hacías. La consulta popular es un recurso al que puede acceder, digamos, el Ejecutivo cuando le plazca, bajo ciertas condiciones que están dadas precisamente por la aprobación de la Corte una vez que se califican y digamos, se verifica la constitucionalidad de las preguntas que se le quiere hacer al pueblo. Si esto ha sido un mecanismo de cierto tipo de gobiernos, yo tengo mis dudas. Si miramos históricamente, las consultas populares las hicieron un León Febres Cordero, un Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno, y probablemente se me escaparán algunos nombres. ¿Qué quiero decir con esto? La consulta popular... Tengo una pregunta. ¿Tú crees que las consultas que hicieron los nombres que dice, Febres Cordero, Sixto Durán, digamos, estas consultas conllevaron los cambios socioeconómicos en el país tan grandes como, por ejemplo, fue la consulta popular de Rafael Correa? O sea, abrimos matices. ¿Tú crees No, por supuesto que cada consulta tuvo una naturaleza distinta. Y siendo muy justos con esta reflexión que haces tú, debería decir yo que no es solo la consulta es un instrumento. Y mira, como consultor en comunicación política, debo decirte que a la final del día una consulta popular fuera de sus preguntas termina siendo una herramienta de medición de popularidad del mandatario. No es una coincidencia que las consultas generalmente se llevan a cabo durante el primer año de gobierno cuando los números aún les son favorables. Y, por supuesto, se introducen distintos temas en esta consulta. Ya veíamos en algún momento algún ejemplo. Puedes preguntar desde cosas relativas a la exportación e importación de derivados de petróleo hasta si quieres o no quieres que haya corridas de toros, ¿no? Entonces, precisamente en esta diversidad de temas, la gente acude a las urnas como casi siempre la gente acude a las urnas, ¿no? Con una decisión tomada que es mucho más emocional que racional. Yo puedo coincidir contigo en el hecho de que probablemente la gran masa de población no cuenta con toda la información para hacer una evaluación profunda sobre cuál ha sido el desempeño del gobierno. Pero mira, una vez más, desde la comunicación estratégica, te puedo decir que la gente acude a los elementos que están disponibles en su día a día. ¿Cuál es tu experiencia con el Estado? ¿Cuál es tu experiencia con lo público? Si tú en este momento vas a un hospital y te topas, por ejemplo, con que no tienen los mínimos medicamentos como, digamos, paracetamol, ibuprofeno, gasas, guantes, esa es tu experiencia testimonial y personal con lo público. Entonces, tu evaluación sobre lo que ocurre viene dada de tu vivencia. Más allá de que logre las personas descifrar, entender, leer o analizar la correlación de fuerzas que en alguna medida pudieron haber impedido el desempeño del Ejecutivo. Yo, mira, soy un poco más cauta en pensar que todo lo que le ha ocurrido a este gobierno tiene que ver con el bloqueo en la Asamblea Nacional o con gobernar con fuerzas opositoras. Porque una vez más, recorriendo a la historia, antes del correísmo en este país, generalmente el presidente no tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Era ingobernable. Probablemente era complicado gobernar en estas condiciones, pero no era imposible. Entonces, las consultas populares son un mecanismo al que acuden los gobernantes para destrabar, para afianzar y sobre todo para medir términos de popularidad. Puede que suene descabellado lo que digo, pero mira, la historia nos termina dando la razón. Las consultas generalmente se hacen cuando los números son favorables, que esa es otra de las preocupaciones que debería tener el gobierno, ¿no? Claro, por supuesto, eso te iba a preguntar con el análisis brillante que me acabas de hacer. Lanza un triple. ¿Tú crees que si hay una consulta popular
hasta antes de final de año, digamos, hagámoslo celérico, esa medición popular, ¿tú crees que sería favorable o contrario al gobierno de Lazo? Mira, yo creo que Tienes en las números. condiciones... Si tú tendrás números, digamos, Ujú. y tú me dices que la consulta popular de cierta manera es un índice de popularidad. ¿La ganaría, la ganaría Lazo, la consulta popular? Creo que en las condiciones actuales sería muy complicado que los resultados les sean favorables, en las condiciones actuales. Creo que justamente por eso el gobierno lo plantea como un plan de mediano o largo plazo, porque una vez más nos han dicho que ya saben a dónde van, pero no nos han dicho cómo vamos a llegar ahí, que es una observación que mira comunicacionalmente, remontándome a lo que tú me decías, tú como consultora política, ¿qué recomendarías? Yo suelo hacer un símil con el médico. Cuando uno va al médico y tú te sospechas que algo te pasa porque eres capaz de mirar tus síntomas, y le cuentas al médico lo que te está pasando, el médico te da un diagnóstico. Eso te da algo de alivio. Pero cuando el médico te prescribe y te cuenta cómo vas a salir de esta situación, yo suelo hacer esta comparación. Uno ya más o menos se siente aliviado cuando te han dicho, mire, este es tu diagnóstico y vamos a hacer esto para sacarle de esta situación. El problema comunicacional que tiene este gobierno y varios gobiernos en general es que son muy capaces de darte el diagnóstico. Para los ecuatorianos está clarísimo cuál es el diagnóstico. El problema es que no han sido claros en la prescripción y ahora nos han dicho, este es el diagnóstico y aquella es la solución, la consulta popular. Ok, yo quiero saber cuál es el tratamiento, cómo vamos a llegar en condiciones favorables para que esa consulta se apruebe. Porque mira, creo que le ha hecho mucho daño al gobierno manejar y persistir en un discurso de victimización donde dice, no me dejan, me han secuestrado, me atacan. ¿Por qué? Porque más allá de que esto sea cierto o no Pero sea claro, cierto, sí, pero entonces, ¿cuál es la solución? O sea, tipo, a ver, yo te pongo una suposición. Yo creo que el presidente Guillermo Lazo, por ejemplo, con la ley del aborto, yo creo que el presidente Guillermo Lazo como individuo está completamente en contra del aborto en cualquier semana, en cualquier situación, en cualquier contexto, etcétera, lo que tú quieras. uh-huh, Y de cierta manera ha hecho un veto parcial y se va a aprobar, se sabrá si son 12, 13 semanas, dependiendo de la condición de la mujer, etcétera. Esto a mí me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Yo hago el análisis. Yo me pongo a pensar, ¿no será que el presidente Lazo de cierta manera quiere tratar de persuadir, digamos, de cierta manera a las bancadas políticas contrarias a su partido en la Asamblea como para decir, apruébame esto a cierta medida y yo te apruebo lo otro, etcétera, etcétera? Yo creería que si es que el presidente Lazo estuviera atrincherado en una posición de que no es mi culpa, es culpa de ellos, por ejemplo, la ley del aborto yo creo que no lo hubiera hecho pasar, pero sí creo que está en esa posición de querer negociar. Si es que ni siquiera se llega a ese punto, Carolina, te pregunto, ¿cuál es la solución? mira, Porque estoy completamente de acuerdo en tu lectura en términos de decir que entre lo que dicen y lo que hacen hay una brecha. Yo por también supuesto. creo, por el perfil personal del presidente Lazo, que hay una suerte de análisis y además una suerte de valoraciones que van mucho más allá de su mirada personal. Por Fíjate, supuesto. en un gobierno progresista esto hubiera sido imposible, porque se declararon infranqueables en esos términos. Lazo, a diferencia de esto, hace varias observaciones, primero cuando la Corte toma la decisión y segundo cuando la ley llega a sus manos. Independientemente de nuestras posiciones personales, coincido contigo en la medida en la que él ha demostrado que tiene márgenes de acción, de negociación y diálogo, que eso ya es bastante, ¿no? Ahora, te digo, entre lo que hace y lo que dice hay una brecha, porque esto somos capaces de ver un periodista y un consultor político. ¿Cuánto de esta realidad es capaz de ver la ciudadanía? ¿Cuánto le contaron o le han contado al país que el presidente no solo tiene la apertura del diálogo, sino que actúa en el marco de esa apertura, acogiendo discursos que no son propios ni de su posición personal ni la ideología de su partido? Entonces, fíjate cómo un presidente que captó rápidamente en segunda vuelta que definitivamente tenía que incluir discursos como el feminista, como el animalista, como el ambientalista, no solo los incluyó, sino que ya en el gobierno pone en práctica cuestiones que hubieran sido, para tu lectura y la mía, probablemente impensables en un Guillermo Lazo que viene de una línea absolutamente conservadora. Sin embargo, estas percepciones que tú y yo tenemos no se han construido en la opinión pública. Lo que pasó con la ley de interrupción libre y voluntaria del embarazo fue un tema coyuntural,
que tuvo un momento, digamos, de clímax en lo comunicacional por lo polémico que puede resultar el tema, pero ni el gobierno ni sus voceros supieron capitalizar lo que estamos hablando en este momento. Es decir, hacerle notar a la opinión pública, fuera de estar de acuerdo o no con el tema, hacerle notar a la opinión pública que hay un margen de diálogo que además es efectivo, no está solo en el discurso, porque una cosa es decir estoy dispuesto a dialogar y otra cosa es llevar a la práctica y a la ejecución esos diálogos y esa apertura con otros grupos que no necesariamente han llegado contigo al poder ni que tradicionalmente han estado contigo en el poder. Entonces, me parece que tratando de hilar algo en torno a soluciones y proposiciones, creo que el gobierno tiene una enorme tarea política, pero una mucho más compleja tarea comunicacional, porque en lo político tienes que comunicar no solo los resultados, sino los procesos para tomar esas decisiones. Entonces, si tú tienes una relación tensa con el poder legislativo y tú estás favoreciendo condiciones para relajar esas tensiones y llegar a soluciones que me benefician a mí como ciudadano, no al círculo político, tienen que dejarnos saber cómo andan esos procesos. A mí, por ejemplo, la designación de Jiménez, creo que fuera de las características propias de él como legislador, son una señal. En lo comunicacional son una señal de que no se ha renunciado a la voluntad y a la decisión de dialogar con el poder legislativo, ¿no? Que se quiere abrir un puente y que definitivamente eso revela una actitud de búsqueda de gobernabilidad. Gran lectura que haces, Carolina, al final en el posicionamiento del nuevo gobernador Francisco Jiménez, que estuvo hace más o menos una década o algo un poquito más en el partido de Alianza País. Claro, me quedaría conversar con el tema de Ecuador, pero quiero terminar 5 minutos con el tema de Colombia, que me parece muy importante porque siempre se nos pinta, en todas las elecciones, por supuesto, esto ya es como para, digamos, enaltecer más los sentimientos que la racionalidad del votante. Siempre cuando hay una votación, sea en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, esta es la votación que va a cambiar la historia del país, esta es la votación que va a dictaminar un antes y un después. En este caso, en Colombia, pues, digamos, sigue siendo exagerado, pero Gustavo Petro es un candidato que, de cierta manera, pues, llegaría a irrumpir en lo que ha sido las costumbres colombianas en acceder a ciertos presidentes por los cuales han optado. Se me vienen a la cabeza, pues a comienzo del siglo, estamos hablando del presidente Álvaro Uribe Vélez, Santos, en este momento Iván Duque, y ahora pues Petro realmente sería un candidato que volcaría completamente todo el espectro hacia la izquierda, más aún sabiendo que, bueno, todos tienen que condenar, como el señor Gabriel Boric antes de ser presidente, a Chávez, a Cuba y a todos ellos, pero pues cierta afición a Petro yo se lo noto y se ha comprobado que él ha viajado a Venezuela y ha tenido negociaciones con Chávez, así que pues realmente se podría decir que estamos hablando en esa línea. Antes de hacerte la pregunta sobre Petro, ¿cómo calificas la presidencia de Iván Duque y por qué hoy en día el Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez está tan debilitado? Bueno, yo creo que más que calificar, porque hay demasiados elementos que convergen, ¿no? Entre la opinión pública, lo que llegamos a conocer y las gestiones políticas que son más de índole interna. Yo creo que más que calificar a nivel personal el gobierno de Duque, me parece que la evidencia nos muestra que ha sido un gobierno que la ha tenido muy complicada y que además yo me atrevo a decir algo que probablemente muchos consultores no coincidan. Creo que es un gobierno que se planteó como un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Duque fue un liderazgo endosado. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un candidato llega con el respaldo fuerte de líderes históricos que te señalan quién será tu heredero del poder, ¿no? Claro, en este caso, Y eso, Uribe. y eso te dará una responsabilidad triple, ¿no? Porque fuera de que tú has puesto tu cara, tu capital político, sea grande o pequeño, finalmente tienes que cubrir unas expectativas gigantescas, porque en Colombia particularmente han sido históricamente los gobiernos de derecha conservadores los que han gobernado. Entonces, él fue el depositario de esta enorme responsabilidad y me parece que no se lograron cumplir las expectativas a nivel político, pero sobre todo a nivel social. Aquí, mira,
la gente, más allá de pensar ideológicamente, como te decía yo, volviendo a lo básico de la consultoría política, ¿cuál es el sitio desde donde juzgas a tu gobierno, desde donde juzgas a lo público, tu experiencia personal? Lo que ocurrió con el estallido social hace pocos meses en Colombia De acuerdo, no sí. solo demostró una falta de control de parte del gobierno y del Estado mismo, sino que la conflictividad en Colombia no está superada. Y ese discurso en el vecino país es un discurso bastante complicado, ¿no? Es un discurso, ahí yo coincido contigo, ¿no? Cuando tú dices todos los gobiernos llegan con esta promesa de cambio, absolutamente cierto, no importa si es de derecha, centro o izquierda, todos nos prometen un cambio, pero fíjate, en Colombia la promesa de cambio viene de la mano de la promesa de paz, ¿ya? Entonces, cuando esta promesa de paz no solo no se mantiene, sino que se incumple las condiciones de conflictividad recrudecen, ahí es cuando la gente, más allá de pensar en uribismo, en petrismo, en izquierda o derecha, condenan a quien no ha sido capaz de gestionar esto. Y ojo, creo que aquí juega, y desde la consultoría política es una cuestión que miramos muy de cerca, juega también el recambio generacional del votante, ¿no? Por supuesto. Cuánto están involucrados los jóvenes en los procesos electorales y en la política. Y eso es trascendental, porque fíjate, los números nos dan la razón, nuestra firma tiene presencia en Colombia y ha podido ver de cerca el acceso al Congreso y al Senado históricamente de jóvenes que llegan a los 26 o 27 años, ¿no? Entonces, hay toda una nueva generación de votantes y de votados, ¿no? Que están haciendo peso en el escenario político colombiano y eso no es menor porque, al igual que en Colombia, en el Ecuador también se vive este envejecimiento de los partidos y sus líderes históricos. Por supuesto. Carolina, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, nosotros antes de la entrevista hablamos tras cámaras y tú me comentaste del tema, ya para terminar, varios periódicos internacionales dan la segunda vuelta como el versus entre Fico Gutiérrez, de derecha, el exalcalde de Medellín, y Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, de izquierdas, entre comillas, chavistas. Eso ya depende de cada uno cómo lo quiera ver. Te pregunto a ti, tú me dijiste que Petro, a pesar de que es un ganador, no es el gran ganador, goleador, que lo están pintando en las encuestas por una cuestión que tú me explicaste, de que la gente no vota por quien quieren votar, sino que la gente vota por quien quiere que salga para que el otro no salga. Entonces, en ese punto, Carolina, ya para terminar, ¿tú crees que entonces tú dirías que hay un partido bastante parejo, podría haber un partido bastante parejo en segunda vuelta entre Fico y Petro? Sí, de acuerdo. Y mira, la reflexión que yo te hacía antes de entrar al aire tiene que ver básicamente con la potencia de una buena estrategia de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Han trabajado en una campaña sostenida de posicionamiento de Petro y fuera de aquello, luego de estas primarias o de esta consulta que se hace interpartidaria, el titular, el relato que nos han vendido y posicionado es que el gran ganador es Petro y que Petro ha arrasado. Fuera de que hay por supuesto, un cambio. Han entrado varios legisladores del pacto histórico al Congreso y al Senado. Los números le son favorables a Petro y le son favorables a su binomio. Yo creo que si miramos los números con lupa, nos vamos a dar cuenta que es el ganador y no es el gran ganador. Hay un margen aún que probablemente él no ha conquistado y que su contendiente pueda conquistar, porque no nos olvidemos que los otros candidatos su votación probablemente se endosará a Rodríguez y no a Petro, ¿no? Mira, yo soy cauta, la consultoría política nos llama a nosotros a jamás tocar el terreno de digamos, la adivinación, ¿no? Yo mal Pero podría decirte, emborrarse siempre es interesante, Carolina. sí, Siempre. siempre, siempre es interesante. Fíjate, yo creo que Petro tiene muchas posibilidades, y como te decía, me parece que el sistema colombiano les permite a las campañas y nos abre una puerta a los consultores políticos para pensar en la estrategia hasta 2 horas antes de que la gente vaya a votar, porque a diferencia de nuestro sistema, primero, el voto no es obligatorio, ya hay ciertas normativas internas donde tú tienes márgenes de acción muy interesantes para inclinar la balanza. Yo creo que el ganador es Petro en términos generales y me parece que no es el gran ganador. Y ahí, insisto, ¿no? Creo que lo interesante desde la consultoría de la comunicación política es mirar cómo se posicionan
estas ideas y la gente que no mira los números, la gente que no hace diagnóstico profundo, te dice, en Colombia y en cualquier parte de Latinoamérica, el gran ganador es Petro. Bueno, yo soy un poco más cauta, miro los números y te digo, entre los resultados de la última elección presidencial en Colombia y los resultados de ahora, no se puede decir que el gran ganador es Petro. Hay una diferencia, un margen importante, pero no es definitivo. Yo creo que las cosas aún no se han decidido en Colombia. Creo, como te digo, Petro tiene posibilidades, pero asimismo creo que los consultores políticos que trabajamos en Colombia sabemos que ese sistema nos ofrece posibilidades hasta el último minuto para hacer estrategias que puedan inclinar la balanza a favor o en contra de uno de los dos candidatos. Y un poco para complementar lo que tú decías, definitivamente la gran pérdida o retroceso del uribismo en Colombia se ha manifestado también en estas elecciones. La gente no solo vota por el candidato, sino que castiga al otro candidato con un voto favorable a su contendor. Y eso es un fenómeno que también ha sucedido en Ecuador. No voto por alguien, sino que voto en contra de alguien. Por supuesto. Bueno, en términos futbolísticos se podría decir que en Colombia aún hay partido. Carolina Jaramillo está con nosotros. Carolina, gracias por haber estado aquí con nosotros en el Fuego. Esperamos tenerte muy pronto. Muchas gracias a ti, Ricardo, y un saludo a toda la audiencia. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.